Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital, todos los temas para entender el mundo. Para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. ¿Y tú qué vas a escuchar y ver este verano 2019? Yo, Miraflores TV Digital, porque es una plataforma para toda la familia, con los contenidos más variados que puedes encontrar, desde política, noticias, salud, belleza, esoterismo, deportes, economía, marketing, viajes y mucho más. Este verano 2019 recomienda Miraflores TV Digital. Comparte, darle like, síguela en todas sus páginas oficiales como Miraflores TV Digital. Verano 2019, 84 años, junto a ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Los saluda Ricardo Palma Michelsen. Estamos en la plataforma de Miraflores TV Digital. Y muchas veces para el periodista, yo soy un periodista improvisado, es la confesión que hago. No obstante, ejerzo el oficio. Yo el nombre de periodista nunca lo acepté porque aquellos que trabajamos en los medios electrónicos deberíamos tener otro nombre, ¿no? En el caso de la radio, radioísta. En el caso, ahora tendríamos que ser plataformistas. En fin, pero lo cierto es que vivir los problemas de la gente en carne propia implica verdaderamente conocer la realidad del día a día en nuestro querido país. Tengo que contarles que uno de los edificios más admirados de mi generación, ya que en su momento fue el edificio más alto del Perú, es el Ministerio de Educación. Estando ayer en dicho edificio, que ahora está destinado a ser el lugar donde están los principales juzgados del país, en una audiencia que debía comenzar a las 2:30 en punto, y así fue. Lo cierto es que los que participábamos de esta audiencia tomamos asiento, la jueza presente lista para iniciar su actividad, cuando ¡plac!, se fue la luz en este edificio de, creo que ahora tiene, mejor dicho, el edificio tiene 30 pisos. Bueno, lo cierto es que a nosotros nos tocó estar en el piso 18. La jueza muy serena, muy tranquila, no obstante de que se había ido la luz, la luz natural entraba por los grandes ventanales y permitía que estos locales que están un poco en la parte de atrás de la construcción del enorme edificio estuvieran en una semipenumbra, y podía permitirnos ver cómo la jueza actuaba con absoluta serenidad y todo el mundo lo mismo, no obstante la mortificación que implicaba que la sesión no pudiera comenzar. Pasaron los minutos y se suspendió
la tan buscada reunión y había que pensar en bajar los 18 pisos en los que estábamos. Mis viejos huesos protestaron por la decisión que teníamos que poner en práctica. No obstante, nos pusimos de acuerdo mis huesos y yo, y tuve que seguir a los jóvenes que emprendían el largo viaje de bajar de 18 pisos de un edificio. Debo decirles que los médicos especializados en traumatología me dicen que para las rodillas, por ejemplo, es más peligroso la bajada que la subida, por la forma que, si es que no lo hace uno de forma debida, como se afectan los cartílagos de las rodillas en el momento de bajar, no tanto en el momento de subir, donde son los músculos los que trabajan. Bueno, al cabo y finalmente de la aventura, que por supuesto estaba acompañada por los cientos o miles de personas que trabajan en este inmenso edificio, todos bajando, menos mal que no había sido un temblor o un terremoto, que es lo que hace a la gente perder el control. Pero me hizo ver cuán frágil todavía es nuestro sistema del manejo de todas estas cosas que forman parte del modernismo, pero que pareciera que todavía no se ha logrado dominar, porque apagones los hay a diestra y siniestra en nuestro mundo, sino que se lo cuente la gente que vive en Venezuela. Ese apagón en ese instante me hizo acordar a Maduro, y lo dije, y fue motivo de que la gente se riera, pero para sus adentros maldecía por siquiera tener que pensar que la ciudad se podría quedar 5 o 6 días sin electricidad. Yo sé que esa zona del centro de Lima no corresponde a la gente amiga mía de Luz del Sur, así que las maldiciones las lanzo pues contra, no sé cómo se llama la empresa que maneja eso, es Energilima o Lima Norte o qué sé yo, pero llegando a la altura ya del segundo o tercer piso sentí el fuerte rugido que hace un grupo de electrógeno encendido, pero el grupo de electrógeno no estaba encendido, pero de nada servía, no sé por qué. Era simplemente para decir que el grupo de electrógeno del edificio funcionaba. Probablemente en la época que se puso fue para alimentar las oficinas de el que sería en ese momento el ministro de Educación. Ahora no sé en los últimos pisos, que era desde donde se ejercía el mando en esa época, ese edificio como Ministerio de Educación, quién estará en esas oficinas y a quién beneficiaría el funcionamiento de ese grupo electrógeno que rugía en el sótano, pero por cierto, no a los 18 pisos y los ascensores. Bueno, no voy a tocar el tema más. Incomoda tener que esperar la reprogramación de audiencias que tienen que ver con beneficios sociales estaba
el piso 18 lleno de trabajadores que venían también a manejar problemas de reclamos de beneficios sociales contra empresas liquidadoras que no cumplen de forma debida, y que ojalá no sea porque ellos están quedando con el dinero de los trabajadores. Bueno, vámonos a otro tema, el más importante del país, es lo que está pasando con las bambas. En vez de recurrir a todo lo que han escrito los periódicos, yo creo que les voy a simplificar un poco las cosas que están sucediendo. Lo último es que la Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal Peruana, está por intervenir y a través de uno de los obispos más sabios que hay en nuestro país, y con perfil muy bajo, que es Monseñor Miguel Cabrejos, un hombre tranquilo, pero que está imponiendo con toda razón algunos requisitos para intervenir. La Conferencia Episcopal Peruana está dispuesta a actuar como mediador del conflicto en las bambas, siempre y cuando se cumplan con unos requerimientos necesarios para intervenir en el diálogo. Monseñor Miguel Cabrejos ha manifestado que ellos van a intervenir, pero que debe haber, por supuesto, un pedido oficial de gobierno, además de los comuneros. Hay 4 actores en la mina, dice Monseñor: el gobierno, la mina, los comuneros y los grupos de interés. Por lo menos necesitamos contar con 3 de estos actores. Los grupos de interés es otro tema. En el caso de la mina, nos gustaría que por lo menos esté predispuesta. Sin embargo, el presidente de la Conferencia Episcopal también recalcó que para que actúen como mediadores en este conflicto, se deben primero calmar los ánimos. En un clima de zozobra no sería bueno. Toda demanda es válida mientras se dé en el marco del Estado de Derecho, aseveró el religioso. Si se cumplen todos estos aspectos, Monseñor Cabrejo señaló que sería la presidencia de la Conferencia Episcopal los que se reunirían con los actores involucrados. Esta comitiva estaría conformada por Pedro Barreto como primer vicepresidente, el nuevo cardenal de Huancayo, Robert Prevost, segundo vicepresidente, y viajaríamos si se dan todos los elementos. Tiene que quedar muy claro que no iríamos de parte del gobierno. Buscamos un bien y paz social en bien de las personas y del medio, recalcó el presidente de la Conferencia Episcopal. En medio de todo esto, con esta sensación de lo pintoresco, de lo curioso, de lo extraño, en que solemos ver las cosas en el Perú, ya se ha podido identificar por fotografías quiénes fueron los que lanzaron las piedras contra el helicóptero, donde 3 piedras rompieron la parte de adelante, digamos el parabrisas de la aeronave. Pero que resulta que ahora se habla
de que uno de los que lanzaba las piedras es un famoso operador islámico. El martes este personaje dio un discurso frente a comuneros de Cochabamba y fue grabado por policías, y también en el discurso se lo dio a los policías y los soldados junto con los comuneros, y Edward Quiroga Vargas, operador islámico, ha sido llamado por uno de los medios, y les ha pedido en su discurso cantinflesco la unión cívico y militar entre los policías y los soldados y los comuneros para hacer una guerra contra las empresas colonizadoras. Ese mensaje comunista lo hemos escuchado muchísimo a lo largo de nuestra historia. Hay que decir que este personaje, Quiroga, es director de un centro de estudios islámicos en el Perú, que se llama Incarri Islam, o Islam, como ha bautizado la fusión entre la cosmovisión andina y la religión musulmana. Es una organización vigilada tanto por las agencias antiterroristas internacionales como la DIRCOTE. Esta fuente de inteligencia con las cuales ha tenido contacto quien escribe estas notas que están en mi computadora, señalan que Quiroga mantiene relaciones con miembros excarcelados del Sendero Luminoso y recibe apoyo económico y asesorías provenientes de Irán. Bueno, hay una larga historia y aquí no se ha escrito de qué medio es que he obtenido esta información. La última noticia que tenemos sobre las Bambas, las noticias de último momento, es que el Ejecutivo declara el estado de emergencia en Chahuahuacho. Esta medida durará 15 días calendarios y se inicia desde hoy. Además, el Poder Ejecutivo prorroga el estado de emergencia declarado en parte del corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa. Declaró el Poder Ejecutivo el estado de emergencia en el distrito difícil de pronunciar de Chahuahuacho, provincia de Cochabamba, departamento de Apurímac, y prorrogó el estado de emergencia declarado en parte del corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa. Esto se ha determinado y a través de un decreto supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros, publicado en las normas legales del Diario Oficial del Peruano, que emitió una edición extraordinaria. Bueno, la medida que incluye los 500 metros adyacentes a cada lado del corredor vial en mención. Durante el estado de emergencia que se refieren los artículos precedentes y en las circunscripciones señaladas, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión. Según la Constitución, la intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas
se efectúa conforme a lo dispuesto por el decreto legislativo tal que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú y en el decreto legislativo número 1095. Bueno, hoy día habrán visto que he venido a hacer el programa bien abrigado, y es que está haciendo fresco en Miraflores. El astro rey salió por pedacitos y en unas líneas, y después se ha ocultado en una densa capa de nubes. Bueno, así es el otoño. Tenemos un video que hace rato producción está esperando, después de yo haber hablado casi 15 minutos seguidos o más. Las Bambas captan al sujeto que habría lanzado piedras a helicópteros de ministros. Veamos el video de Canal N. Tenemos lo último de la información. Vamos a mostrarles esta fotografía. Esa sería la persona que atacó y lanzó piedras al helicóptero en donde se transportaban los titulares de salud, Zulema Tomás, de Transportes, Edmer Trujillo, y del MIDIS, Paola Bustamante. Recordemos que el día de ayer ellos sufrieron un ataque a su nave tras intentar aterrizar a un helicóptero en el fondo Yavi Yavi. Este sujeto que vemos en imágenes estaba alejado del grupo principal, estaba junto a otras 4 personas apartado. Por eso no sabemos si es parte de la comunidad o no. La policía ya está en pleno proceso de investigación y de identificación de este hombre que fue el que produjo los daños técnicos a el helicóptero que transportaba a los ministros. Sin embargo, el día de hoy los 3 ministros que llegaron a la zona de conflicto van a intentar acercarse nuevamente para retomar el diálogo con los comuneros que pues frustraron las negociaciones el día de ayer. La comitiva del gobierno está secundada también por el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, el de Orden Interno y el jefe de la 7ª Región Policial, quienes van a intentar llegar a una ciudad cercana también para retomar el diálogo. Por el lado de los comuneros, aún no se ha definido al interlocutor o los representantes con los que los ministros van a intentar conversar. Esa es la fotografía que se ha podido entonces tomar a la persona que habría lanzado piedras a este helicóptero, que generó sin dudas desperfectos a uno de ellos que todavía no ha podido regresar a su base, que continúa en estos momentos en Yavi Yavi. Esperemos entonces que se pueda llegar a un consenso y a un acuerdo luego de que se frustró el día de ayer por culpa de este señor que ha lanzado piedras y que se encontraba además, como ya hemos mencionado, fuera del grupo de la comunidad, así que no podemos certificar que él pertenece a la comunidad de Yavi Yavi. En cualquier momento, más información sobre esta noticia. Bueno, dejemos el tema ahí y escuchemos la opinión de quien maneja en ese momento los destinos económicos de nuestro país, el ministro Carlos Oliva, que también en una entrevista en Canal N ha dicho que la producción anual de las Bambas equivale al 1% del Producto Bruto Interno. Vale la pena que veamos este video. Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas. Y por supuesto la primera pregunta, después de darle la bienvenida, es acerca de este punto porcentual en el PBI que algunos han proyectado afectaría el conflicto de las Bambas a la economía nacional. Bienvenido, ministro, gracias.
Muy buenas noches, es un gusto estar nuevamente aquí en su programa. Al contrario, la pregunta es directa. Este problema no se soluciona, la misión es difícil, podría tomar algunos días, la mina no descarta un cierre. ¿Es exacto lo que se ha dicho? ¿Es un punto porcentual de nuestro PBI el que depende de las Bambas? La producción anual de las Bambas equivale a un punto del PBI, aproximadamente, ¿no? Ese dato sí es correcto, ¿no? Pero nosotros estamos confiados que el trabajo que están haciendo los ministros y que acaba de ser explicado por Edmer Trujillo va a rendir los frutos que tiene que rendir. Es un problema que estamos enfrentando, tenemos la mejor disposición al diálogo y estamos seguros de que vamos a poder lograrlo y eventualmente llegar a una solución. Cuando se habla de regalías y de canon, por ejemplo, una de las demandas que piden es el pago del canon minero del año 2016, que sea abonado de acuerdo al contrato preestablecido entre el Estado y la empresa MMG. La empresa con la que hemos hecho las consultas dice que no corresponde pago de canon hasta que se recupere la inversión. Lo que corresponde es pago de regalías. ¿Este es un mensaje que se ha podido trasladar a la comunidad o por lo menos a las autoridades regionales? Esto está claramente establecido en el contrato que suscribe el Estado con las empresas que explotan minerales en nuestro país. Sí, definitivamente, y eso sucede con todas las minas, ¿no? Desde hace algunos años ya las regalías están siendo pagadas por la empresa, aproximadamente 80 millones de dólares al año en regalías, y el canon efectivamente está vinculado, como usted sabe, a las utilidades de la empresa, ¿no? Entonces, este punto del pliego de reclamos, digamos, no se condice con la legalidad. Exactamente, sin embargo nosotros también tenemos un mecanismo que se conoce informalmente como adelanto de canon, ¿no? que precisamente trata de eliminar este problema que podría haber, y nosotros hacemos un adelanto de canon con cargo a que cuando ingrese el canon dentro de 2 o 3 años se pueda cobrar ese que es una monto, suerte, ¿no? de voto de confianza, es decir, mira, esto es una Exactamente. muestra de cómo esta actividad o este proyecto va a beneficiar finalmente a la localidad. Y eso se ha cumplido en el caso de las Bambas. Exactamente, es más, el caso de las Bambas, hasta donde yo sé, fue el primero donde se aplicó este mecanismo allá por el año 2013. Bien. Cerca Ahora, de 600 millones de soles. ¿quién recibe? ¿Quién recibe y quién administra ese dinero? Más o menos 150 millones fueron para el gobierno regional y el resto, 450 millones, para distintas provincias y distritos, ¿no? Las provincias que yo recuerde de Cotabambas, de Grau, Abancay, Andahuaylas y el distrito de Chalhuahuacho. A Chalhuahuacho creo que se le dio un adelanto de canon cercano a los 28 o 29 millones de soles. Es decir, sí se ha entregado dinero por Exactamente, esto. exactamente. Ahora, el tema de los compromisos del plan, el plan que desarrolló el ministro Vizcarra cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones por este monto de 2.000 millones de soles en la provincia de Cotabambas, ¿está dentro del pliego del Ministerio de Economía? ¿Esto ya está presupuestado? ¿Cómo avanza la ejecución? Con miras, digamos, al mediano plazo. Yo sé que no es el motivo del incendio actual, pero sí, digamos, como la palabra que cumple el Ejecutivo frente a la población, ¿no? Exactamente, ese es un compromiso de Estado, digamos, y ahora lo que nos toca a nosotros es cumplirlo, ¿no? Pero eso ya está las partidas, hay un cronograma para los desembolsos. Sí, ese cronograma y esas partidas están en los respectivos ministerios, ¿no? El Ministerio de Transportes tiene una buena parte, hay temas de vivienda, de educación, de salud, etcétera, ¿no? O sea, el tema presupuestario, digamos, no debería ser una materia de discusión. De acuerdo, ministro, le pido hacer una pausa para regresar ya a Muy bien. temas estrictamente Nosotros económicos. Cuando regresemos, vamos a también hacer nuestra propia pausa, nuestro recreo, para tomarme con toda tranquilidad mi cafecito, mientras nos vamos a Alaska. Hay un video sumamente interesante que aparentemente los rusos han captado a través de RT del despegue masivo de cazas furtivos de los Estados Unidos en Alaska, y el título que le pone RT es Con aires de guerra. Vean las imágenes que están narradas en inglés por un canal que me imagino que es norteamericano. Escuchemos y veamos. F-22 Raptors do the elephant walk in Alaska to tout their readiness to fight.
as the USAF realigns its strategy towards great power competition with potential peer state enemies like Russia and China. High-profile displays of readiness among its combat aircraft fleets are becoming far more common than they were in the past. This time around, 3rd Wing based at Elmendorf AFB in Anchorage, Alaska showed off its might by concurrently generating a whopping 24 stealthy F-22 Raptors, an E-3 Sentry airborne warning and control system aircraft, and a C-17 Globemaster II cargo jet, all of which call the base home. The 3rd Wing's Elephant Walk, which occurred on March 26, 2019, is uniquely important as the aircraft and airmen that make up the wing would be among the first to rush to a crisis zone in the Pacific region. On top of that, the F-22s and E-3s based at Elmendorf AFB are the tip of America's air defense spear for a huge block of airspace that backs up right against Russia's own territory in the increasingly strategic Arctic region. 24 hours a day and 365 days a year, within a matter of minutes from when the klaxon sounds, a pair of fully armed and tanked up F-22s can be scrambled into the air and race towards potential threats operating near U.S. airspace. Oftentimes, a fully crewed E-3 follows right behind them. This happens far more often than most realize in an age of resurgent Russian long-range aviation forces. Russian strategic bombers, tankers, early warning and spy aircraft, and even escorting fighters are common visitors to the airspace off Alaska's frigid shores. On a larger scale, during a big emergency or contingency operation, the airmen at Elmendorf AFB may be tasked with generating as many Raptor sorties as possible in a minimal amount of time. So this Elephant Walk isn't just a grand photo op, it is an opportunity for high-tempo training and internal evaluation. A total of 47 F-22s called Elmendorf AFB home before Hurricane Michael slammed into Florida's Tyndall AFB last October. Since then, a handful of that base's jets have been redistributed to Alaska. As such, the total number of F-22s now assigned to the base isn't known. With this in mind, the Elephant Walk featured less than half of the Raptors housed there. This sounds a bit disappointing, but it really is quite impressive. The F-22A fleet suffers from less than stellar availability rates, and at least 3 aircraft are sitting alert duty at any given time. In addition, it isn't clear if any of the other Raptors stationed at Elmendorf AFB were away for training exercises, deployments, or depot-level maintenance work when the Elephant Walk occurred. Also, we know for a fact that a number of F-22s assigned to the base, at least 3 were damaged in mishaps in 2018. These aircraft may not have been fully repaired and ready to fly when the exercise took place. So, 3rd Wing did an impressive job showing its air combat muscle to the world, and the inclusion of the E-3 and C-17 was absolutely great because it served as a reminder that the F-22 couldn't do its job to anywhere near its potential without the help of those aircraft and the airmen who worked so hard to keep them flying. Bueno, dejemos el tema de los avioncitos. La Fuerza Aérea Peruana podría estar muy interesada en conocer sobre este detalle. Lo que me ha llamado sinceramente la atención es que sean los rusos los que estén transmitiendo o retransmitiendo la información aparentemente con el propósito de decirle a los americanos: sabemos lo que tienes, así que y que te estamos mirando todo el tiempo. Tenía otro tema que tiene que ver precisamente con los rusos, que tienen aviones, 2 aviones enormes en Venezuela, y que ha motivado que los americanos le exijan que saquen no solo sus aviones, sino también a sus soldados rusos que están dentro de Venezuela. Rusia le ha contestado a Estados Unidos, que asegura que sus militares se quedarán en Venezuela el tiempo que sea necesario. El tiempo un poco nos ha ganado y yo voy a hablarles de otro tema.
hay lluvias torrenciales que provocaron desbordes en el río Chanchamayo. Y la otra información que quería darles es que los ambulantes han tomado varias cuadras de la avenida Aviación en La Victoria. Hay una declaración de quien fuera secretario o presidente del PPC, Raúl Castro, en relación a las Bambas, donde dice él que el discurso del conflicto se inició con la indolencia del Estado. Bueno, hoy es un día para mí donde me encuentro con un estado anímico no muy positivo por lo que me sucedió ayer de esta interesante aventura de quedarnos con un apagón a las 2:30 de la tarde en el edificio gigantesco que está en la avenida Bancay, que ahora maneja el Poder Judicial, y tener que haber bajado 18 pisos porque el edificio, no obstante tener un enorme grupo electrógeno, simplemente no se sabe a qué lo conectó, porque yo sentí, ya estando en el segundo o tercer piso, que habían encendido el grupo. Bueno, ojalá que el Espíritu Santo, que Dios, que todos los santos iluminen a Monseñor Miguel Cabrejos, que es un hombre inteligente y hábil, para resolver estos problemas que nos afectan en La Bamba. Otra noticia que me ha dado indignación, porque soy un admirador de una periodista, ella se llama Josefina Tausen, que estuvo entre un canal y otro, entre RPP y el canal El Estado, que tal como lo dice Hildebrand hoy día en sus 13, con una gran nota, RPP cede a presiones y vota a Josefina Tausen. Penoso tema. Bueno, el fujimorismo recaptura el Congreso. Clave fue la creación de la bancada de topos. Concertación parlamentaria. Lo avanzado por Salaverry será desmontado. Una nota sobre estos hermanos que están metidos en el tema de la extorsión en la mina. Una nota de Hildebrand en sus 13, la extorsión como mina. Fiscalía investiga a jefe de la Marina. Un tema que es interesante, pero que demuestra que como un titular no es necesariamente la conclusión de lo que dice el artículo. Misterio en Palacio. Se esfuman 4 millones de soles y 4 vehículos. ¿Por qué jalaron a 5.467 directores de colegios? Una historia sobre el famoso descuartizador de Juliaca. Hildebrand toca con pesar y páginas negras la muerte de la desaparición del periodista Lévano. Por supuesto, este tema RPP cede a presiones y vota a Josefina Tausen. Periodista en red de pedofilia. Es lo que tiene de titulares hoy Hildebrand en sus 13. Bueno, La República, su gran titular es una fotografía de Monseñor Miguel Cabrejos y un título en negro con, mejor dicho, fondo negro y letras amarillas. La Iglesia aceptó mediar en el conflicto de las Bambas. El Ejecutivo, la minera china MMG
y los comuneros saludaron anuncio del presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Miguel Cabrecos. Participación de cooperativas bajaría tasa de crédito hipotecario. Me parece una nota muy interesante. Y Nostroza no tiene derecho al antejuicio porque huyó del país. Escolar que hizo disparo accidental dejó Maranguita por la prisión preventiva. Congresista Vieira se acogió al silencio y no respondió a fiscal. Bueno, el tema que más preocupa a los aficionados al fútbol. Crisis en la Federación Peruana de Fútbol. Existe un déficit de 56 millones de soles. Uy, uy, uy. Bueno, lamentable todas. Una entrevista que hace a un personaje que dice que desde los 5 años decidí no ver televisión nacional. Gracioso. Percy Céspedes. Bueno, tengamos fe que todo cambiará, así que vamos a poner como despedida de esta semana. Nunca sabemos qué vendrá en la próxima, si estaremos o no estaremos, cómo será. Y luego diremos, colorín colorado, la semana y el programa ha terminado, pero con Radio Francia se habrán quedado. ¡Tengamos fe! Porque yo sé, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, será mucho mejor. Se callará el odio y el dolor. La gente nuevamente hablará de su ilusión. Yo tengo fe, los hombres cantarán una canción de amor universal. Yo tengo fe, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. En París ya es la 1 de la tarde, mediodía en tiempo universal. Están escuchando Radio Francia Internacional. Junto a Vanessa Loiseau en los controles, estos son nuestros titulares para este viernes 29 de marzo. Hugo Passarello. Por tercera vez consecutiva, el Parlamento británico vota hoy para aceptar o rechazar el acuerdo del Brexit en una carrera para evitar ser simplemente expulsados de la Unión Europea el próximo 12 de abril. La Unión Europea y países de América Latina condenaron la sanción del gobierno de Maduro contra Guaidó, que lo inhabilita a ejercer cargos públicos por 15 años. La oposición, por su parte, descartó la sanción. A los 90 años de edad falleció este viernes la directora de cine francesa Agnès Varda, una de las últimas representantes de la mítica Nouvelle Vague. Varda murió en su domicilio en París, víctima de un cáncer. Con estos titulares vamos ya con nuestro informativo. La tercera es la vencida, dice el proverbio, y tal vez eso sea lo que desea la primera ministra Theresa May. Hoy, viernes, por tercera vez, los diputados británicos deben votar sobre el acuerdo del Brexit, justamente el día en que el Reino Unido debía abandonar la Unión Europea. May prometió que dimitirá si el acuerdo es aprobado, con la esperanza de convencer a los rebeldes de su propio campo. Ese gesto por lo menos ya convenció al exministro de Relaciones Exteriores Boris Johnson, partidario del Brexit, quien teme que un tercer rechazo lleve a la simple anulación del retiro del Reino Unido de la Unión Europea. Escuchamos el informe de Orlando Torricelli.
Otro factor importante en la votación de este viernes es su aliado, el partido norirlandés DUP, que no se abstendrá y persiste en oponerse al acuerdo, estimando que pone en riesgo la unión entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña, lo que reduce seriamente las posibilidades para May. El temor del ala más euroescéptica de los conservadores es que si el Brexit se aplaza por un largo periodo, termine por esfumarse la bruma. Bruselas, que ya está perdiendo la paciencia, estima que si el Reino Unido busca una prórroga hasta el 22 de mayo, deberá imperativamente lograr un acuerdo esta semana. En caso contrario, el próximo 12 de abril, Gran Bretaña deberá hacer sus maletas y prácticamente será expulsada de la Unión. Una ruptura que automáticamente implicaría una cascada de consecuencias desde comisiones bancarias y telefónicas, perturbaciones en los transportes y dificultades de aprovisionamiento. En caso de que el Parlamento vuelva a rechazar su propuesta, Theresa May no estaría obligada a presentar su dimisión y podría incluso intentar negociar una prórroga aún más larga, incluyendo una participación del Reino Unido en las parlamentarias europeas de finales de mayo próximo. Ya lo anunciábamos en los titulares, el Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela condenó la sanción que inhabilita al líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, a ejercer cargos públicos. Este jueves, el contralor del país, Elvis Amoroso, que vigila a las instituciones públicas, inhabilitó por 15 años a Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países. La Contraloría alega que el opositor no ha justificado gastos realizados en el país y en el extranjero con fondos supuestamente provenientes del exterior. Escuchamos al diputado de la Asamblea Nacional, Luis Florido. Juan Guaidó seguirá ejerciendo como presidente encargado. Estamos en ese proceso de restitución de la Constitución con Juan Guaidó al frente. Por lo tanto, seguirá siendo presidente, será presidente en la transición y de seguro luego será el presidente electo por todos los venezolanos en el momento en que hayamos restituido totalmente la democracia. Además, Roberto Marrero, jefe de despacho de Guaidó, continuará en prisión por orden judicial. Marrero fue arrestado el 21 de marzo pasado e imputado por conspiración, legitimación de capitales, asociación para delinquir y ocultamiento de armas y explosivos. Seguimos en la región porque este jueves llegó a Bolivia el presidente de India, Ram Nath Kovind, en una visita oficial de 3 días. Es su primer viaje al país para firmar importantes acuerdos, como lo explica nuestra corresponsal en La Paz, Gabriela Orozco. El presidente de India, Ram Nath Kovind, arribó a Bolivia con una delegación de más de 100 personas, entre autoridades y empresarios, que llegan para intercambiar propuestas con sus similares bolivianos, con acuerdos comerciales en rubros como la minería, paneles solares, construcción, industria automotriz y cuero, entre otros. También se va a propiciar la suscripción de un convenio de intenciones para la industrialización del litio, lo que implicaría la posible instalación conjunta de una planta de fabricación de baterías de litio. India podría convertirse así en el tercer país dedicado al desarrollo de la industria del litio boliviano, luego de acuerdos precedentes firmados con empresas de Alemania y China. Bolivia es el mayor poseedor de litio en el mundo, con una reserva geológica de 21 millones de toneladas. El gobierno boliviano está impulsando un seguro universal de salud, para cuya atención ha dispuesto compras masivas de productos farmacéuticos por adjudicación directa. Se pretende hacer acuerdos con India en este rubro, habida cuenta de que ese país representa 22% de la producción mundial de medicamentos genéricos. En La Paz, Bolivia, Gabriela Orozco, Radio Francia Internacional. Además, Bolivia busca socios para la construcción de una vía férrea que una los océanos Pacífico y Atlántico, pasando por su territorio, Perú y Brasil. El gobernante hindú partirá el sábado de Bolivia rumbo a Chile. Viajamos hacia Turquía porque este domingo los ciudadanos deberán elegir a las autoridades municipales, unas elecciones que podrían poner en aprieto al presidente turco Recep Tayyip Erdogan en plena tormenta económica en las que su partido podría sufrir un voto sanción, en particular en Estambul y Ankara. Escuchamos el informe de nuestro corresponsal en Estambul, Andrés Murenza. Este domingo los turcos acudirán a las urnas para elegir a sus alcaldes. Sin embargo, las elecciones son mucho más que unos simples comicios municipales. El presidente Recep Tayyip Erdogan, que se ha implicado de lleno en la campaña electoral, ha planteado los comicios como una cuestión de supervivencia para Turquía, un referéndum en el que se enfrentan aquellos que aman al país y aquellos que representan a los terroristas. Los analistas consultados sostienen que esta estrategia del mandatario islamista está destinada a impedir que se hable de otras cuestiones, como por ejemplo la crisis económica que vive el país desde el año pasado y que ha provocado una importante alza de precios y un incremento del desempleo y de la quiebra de empresas.
Los islamistas turcos controlan los principales ayuntamientos del país desde hace 25 años y los han convertido en una de las bases de su poder, sirviéndose de ellos para cimentar su apoyo entre amplias capas de la sociedad turca. Sin embargo, algunas encuestas prevén que importantes alcaldías como Ankara o Estambul puedan pasar a manos de la oposición, lo que sería un duro golpe para Erdogan. Desde Estambul, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional. Desde hace 17 años, el AKP construyó su éxito electoral gracias al buen desempeño de la economía, una cuestión que ahora es precisamente su talón de Aquiles. El mundo del arte francés está de luto. A los 90 años falleció este viernes la directora de cine francesa Agnès Varda, una de las últimas representantes de la Nouvelle Vague. Escuchamos el homenaje que le hace nuestra colega María Carolina Piña. Era una artista emblemática, sencilla y brillante, una mujer que marcó la historia del cine mundial con una obra feminista y militante. Agnès Varda nació en Bruselas, pero fue en Francia donde desarrolló su carrera. En los años 60 se convirtió en una figura central del movimiento llamado Nouvelle Vague, con su película Cleo de 5 a 7, cinta existencialista que se convirtió en una referencia. Luego vinieron otras películas muy exitosas como Sin techo ni ley, L'une chante, l'autre pas, o su película documental Les Glaneurs et la Glanose. Como muchos otros intelectuales franceses, se dejó seducir por los ideales de la Revolución cubana e hizo amistad con Fidel Castro para luego distanciarse discretamente. En 1963 filmó un impactante cortometraje Salut les Cubains, Hola Cubanos, narrado por ella misma y construido completamente con fotos en blanco y negro. En ese trabajo, Varda fue al encuentro de los cubanos para hablar de sus costumbres y la música omnipresente en la isla, como esta secuencia sobre el cantante Benny Moré. Benny Moré chante et danse pour nous un son de montuño, type de rythme dérivant du chant paysan. La fama de Agnès Varda traspasó las fronteras europeas. Hollywood le rindió homenaje en 2017 con un Oscar de honor por el conjunto de su carrera. Su último documental, Varda por Agnès, había sido presentado en la Berlinale. Según su productora, el artista murió este viernes a los 90 años de edad en su domicilio de París, víctima de un cáncer. En 2015, Varda también fue reconocida con una Palma de Oro honorífica en Cannes, lo que la convirtió en la primera mujer en obtener esa prestigiosa distinción. Vamos a África porque en un nuevo viernes de manifestaciones en toda Argelia para exigir la marcha del presidente Abdelaziz Bouteflika. Esta es la primera manifestación desde el anuncio del jefe de Estado Mayor, el general Ahmed Gayad Salah, y del ex primer ministro Ahmed Ouyahia, que pidieron que abandonara el cargo. El mandatario se tambalea a los 82 años, muy debilitado por un accidente cerebrovascular que sufrió hace 6 años y en medio de las grandes manifestaciones casi diarias desde hace casi un mes. Y en Brasil, una gran sorpresa se llevaron los inspectores al encontrar 360 kilos de cocaína en los equipajes de 16 personas que se preparaban para abordar a un crucero rumbo a Europa desde el puerto brasileño de Santos. Y hasta aquí el resumen informativo de Radio Francia Internacional.